pilares, que es lo que yo necesito que ustedes comprendan el día de hoy. Hoy vamos a trabajar los dos últimos temas, ¿sí? El que tiene que ver con la epistemología y ontología y el tema que está relacionado al conocimiento a priori como un paradigma. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a trabajar lo que es la ontología y la epistemología, vamos a tener que primero remontarnos a lo que nosotros mencionábamos como definición o lo que nosotros creemos que pasa a ser la epistemología, ¿no? Como tal. Entonces, aquí, cuando nosotros hablábamos en capítulos anteriores o en clases anteriores, decíamos que la epistemología es ese estudio del conocimiento, ¿no? En cambio, la ontología como tal se basa en como la filosofía, pero más que todo de la existencia. Entonces, es importante para nosotros trabajar una conceptualización que va mucho más allá de lo que nosotros concebimos de manera general. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la epistemología del estudio del conocimiento, estamos hablando de una rama de la filosofía que en este caso se va a centrar en ese estudio propio de lo que venimos hablando como conocimiento. ¿Qué es lo que se va a enfocar? Bueno, se va a enfocar más que todo cómo lo adquirimos, cómo nosotros lo justificamos, cómo nosotros utilizamos ese conocimiento. Pero propiamente los filósofos de la epistemología como tal se realizaban un conjunto de preguntas para poder llegar a lo que llamamos conocimiento, ¿no? Preguntarnos qué es lo que sabemos, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? En este caso, ¿qué es el conocimiento como tal? O sea, ¿cuáles serían o hasta dónde llega el límite del conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, ese conocimiento humano? Pero entonces vamos a ahondar un poco en lo que es la ontología, o sea, la filosofía de la existencia. Entonces aquí en ontología hablamos es de que es una rama de la filosofía, pero que se va a centrar más que todo en lo que es el estudio de la existencia. Entonces allí nosotros debemos preguntarnos es, ¿qué existe? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos definir la realidad como tal? O sea, ¿cuál es la naturaleza de esa existencia? La filosofía de la ontología, o sea, viene a explorar muchísimas temáticas, como por ejemplo la relación entre lo que es la mente y el cuerpo y lo importante y poderosa que es la mente, ¿sí? En este caso, lo que es la existencia, o sea, cuestionar la existencia de Dios y la naturaleza del tiempo y el espacio, cómo se viene trabajando. Entonces, bueno, una vez que se hace toda esa, digamos, cuestionamiento, donde nosotros nos hacemos todas esas preguntas con respecto a la existencia, pues ahí viene del efecto de la relación que hay entre lo que es la epistemología y la ontología. Entonces aquí estamos diciendo que ambas están estrechamente relacionadas. ¿Por qué razón? Porque la forma como nosotros estamos concebiendo o entendemos la existencia va a afectar más que todo la forma como nosotros entendemos el conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros creemos que la realidad se va a complementar, ¿sí? De forma objetiva y medible como tal, entonces nuestra comprensión del conocimiento pues sería objetiva y basada solamente en datos. Pero resulta que también hay una relación con la parte subjetiva, ¿sí? Y por supuesto que va a ser construida desde lo que nosotros tenemos como percepción. Entonces allí nosotros vamos a ver que ese entendimiento del conocimiento a nivel global es tanto subjetivo como objetivo y que por supuesto ese conocimiento objetivo se va a construir también desde nuestra experiencia, ¿no? Entonces allí es donde van a empezar a surgir ese conjunto de teorías de la verdad en la epistemología. Entonces, claro, uno de esos principales angustias o preocupaciones de la epistemología es la constante búsqueda de la verdad, lo que mencionaba hace rato cuando estábamos buscando y haciendo la explicación de los esquemas. Porque resulta que los filósofos como tal han venido desarrollando todo ese conjunto de teorías, pero siempre estando en la construcción de esa verdad, ¿no? Entonces, algunas de esas teorías que han sido muy populares, que todavía se mantienen en el tiempo, incluyen lo que es la teoría de la correspondencia. Entonces, allí, eso va a sostener
que una afirmación, en este caso, es verdadera siempre y cuando se corresponda con los hechos que se están aconteciendo, ¿sí? O que se mantienen marcados. Y la teoría coherente es aquella que se va a sostener a través de esa afirmación que se va a tomar como verdadera, ¿sí? Entonces, claro, todo esto ha venido y ha sido muy debatido, pero allí es donde nosotros nos vamos a encontrar con lo que se llama el realismo y el antirrealismo en la ontología. Era lo que decíamos, o que decían ustedes hace rato, de que no sabemos qué es verdad y qué no es verdad, ¿sí? Entonces, en este caso, estos filósofos van a buscar toda esa naturaleza de la realidad. O sea, nosotros vamos a buscar cómo lo vamos a trabajar, de qué forma lo vamos a trabajar, cómo vamos a conseguir esa independencia de lo que es la realidad, ¿sí? Pero independencia de dónde? Del elemento objetivo y subjetivo, de lo que es la percepción de ese conocimiento, ¿sí? Mientras otros quieren argumentar que toda esa realidad viene de una construcción social, de una construcción de corte mental. Entonces, claro, esta dicotomía que nosotros estamos manejando ahorita, lo que llamamos entre realismo y antirrealismo, ¿sí? Nosotros tenemos que verlo como una realidad en la parte la realidad, perdón, como una parte objetiva, como una parte verdadera, mientras que el antirrealismo, entonces lo sostienen algunos autores como que es esa realidad objetiva y realidad fuera de lo que es la interpretación de ella misma, ¿no? Entonces, hay que mantener siempre una postura y aquí es donde viene la posición o la percepción que ustedes van a tener y esa parte crítica reflexiva que ustedes van a aportar por la lectura de cada uno de los materiales sugeridos. Y aquí es donde queremos centrar el papel de la epistemología y ontología en la sociedad actual. O sea, nosotros sabemos que ellos tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a entender cómo nosotros estamos conociendo el mundo y cómo definimos lo que es real, ¿sí? Y también cómo nos acercamos hacia la verdad. Entonces, claro, esto es muy importante ahorita en la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque donde existe desinformación o carencia de información es donde nosotros podemos buscar si estamos encaminados hacia la obtención de esa realidad. Y ahí es donde marcamos lo que es la información dentro del espacio de las redes sociales, ¿no? De cómo se viene construyendo esa telaraña del conocimiento, cómo nosotros obtenemos información que puede estar sesgada y que esos diferentes elementos van a colaborar en la construcción de ese conocimiento. Nosotros porque ya estamos más o menos formados y porque ya tenemos un amplio camino recorrido, porque ya incluso están ustedes en la fase de formación en el espacio del estudio de doctorado. Pero supongamos estos estudiantes que se están iniciando a nivel de pregrado. Estos estudiantes que están en pregrado, ¿qué están haciendo? Hoy estuve en unas exposiciones que estaban presentándose en la Universidad de los Andes, en el hall, y veía esos carteles que ellos montaban, o esas, yo digo escenografías, digámoslo así, ¿no? Montaban los materiales y estaban hablando de la era presocrática, estaban hablando de los modelos educativos, estaban hablando de muchísimas cosas, muchos temas diferentes, ¿no? Y yo me acercaba a cada grupo y les preguntaba, y yo les decía, ajá, pero explícame, ¿qué entiendes tú por eso? ¿O qué aporte se está dando hoy en día con respecto a esa teoría? ¿O se está viendo en la universidad ese proceso de inclusión? Porque ellos hablaban de la nueva escuela, hablaban de muchas cosas. Entonces yo veía que muchos de ellos tenían como consulta Wikipedia, Rincón del Vago, todas las tareas. Entonces, claro, porque había una parte de lo que eran las referencias bibliográficas dentro del esquema que ellos vienen manejando, ¿no? De presentación en su mural o en su cartel, lo que tenían ellos allí para apoyarse en su presentación. Y es importante crear ese criterio o esa cultura investigativa desde que nos estamos formando. Yo pienso que a veces tenemos que buscar una integración efectiva de las tecnologías de información y comunicación. Sobre todo ver que al momento que yo empiece a desarrollar esos procesos de investigación, desde la concepción y sí, la creación o planteamiento de la problemática como tal, que donde yo empiezo a ubicar el objeto de estudio, que estoy formulando
esa problemática a través de ese conjunto de interrogantes, yo voy a precisar cuáles serían los objetivos, hacia dónde quiero dirigir mi investigación. Y luego me hago esa revisión y esa argumentación de la teoría y empiezo a construir ese marco teórico. Pero fíjense que en cada una de esas fases investigativas yo puedo implementar la tecnología. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología puedo simplificar los procesos, puedo tener acceso a mucha información. Pero ahí era lo que conversamos hace rato, de que tenemos que tener muchísimo cuidado dónde buscamos la información. Porque ahorita hay una masificación de información. Ahorita hay tanta información en la red que no ha sido controlada, que no ha sido depurada, que como decía hace rato Carlos, y eso es un término muy interesante, no es que sea adjudicada a un autor de renombre, no. Tú mencionabas algo como que no había un postulado que estuviera sustentado por un especialista. Sí, más o menos eso es lo que te estabas mencionando, ¿verdad, Carlos? Correcto, correcto. Sino que era algo muy genérico, o sea, algo de repente muy empírico, que carecía de un Eso, conocimiento de corte científico, sino que se iba más a un conocimiento de corte vulgar. Entonces, el estudiante todavía no ha diferenciado claro. entre uno y otro, ¿no? Y cree que todo eso es totalmente verdad, una aseveración y afirmación. Nosotros a veces tenemos ese criterio, tenemos un juicio de valor sobre algún elemento, pero porque ya hemos leído, hemos investigado, hemos indagado y de repente son tantos años de estudio sobre esa temática que ya nos creemos conocedores de la verdad, ¿no? Sin Claro. embargo, frecuentemente van reformulándose ciertas teorías, van surgiendo algunos elementos emergentes que probablemente transforman esa realidad, ¿sí? No sé qué experiencia tienen ustedes en su campo experiencial, los escucho, con respecto a lo que es el conocimiento, a cómo lo están manejando los individuos. Si se hacen un cuestionamiento de si es verdad o no, si existen todos esos elementos de corte subjetivo que prevalece sobre el orden objetivo. ¿Qué piensan ustedes? Lo que pasa es que sí tiene que ver con el nivel de formación, profesor. Porque como usted dice, pues a nivel de formación de pregrado, sobre todo en los primeros semestres, que los jóvenes no distinguen, como usted bien indicado, no distinguen, eh, es más, no reconocen el hecho de que es importante, no solo por norma, decir quién es el autor de esta idea o de dónde sacaste, digamos, una información. Yo les digo a veces, esto hay que verlo en términos de que hay que reconocer la labor del que produjo estas líneas, ¿ya? Entonces, no te adjudiques algo que no hiciste tú. O sea, ¿de dónde salió? En primer lugar. Pero claro, lo que ya de algún modo hemos pasado por el hecho de hacer una tesis de grado, una tesis de maestría, sabemos la importancia pues, de fundamentar bien todo el edificio de conocimiento. Porque uno puede partir una idea pequeña, chica, pero si la idea es robusta, bien, sobre ella puedo ir erigiendo el edificio, levantando mis argumentos y toda la estructura es lo que uno llama la tesis. ¿Sí? Entonces, pero sí tiene que ver con eso, profesora. Yo creo que tiene que ver con el hecho de agregar en nuestras estructuras educativas la importancia pues, del conocimiento que nos precede y las personas que lo generaron, en primer lugar. Y eh, sí me he dado cuenta, que ya a mí me ha tocado trabajar mucho en el área de matemática aplicada al desarrollo informático. ¿Ya? Y si bien es cierto, los postulados matemáticos en los últimos 20 años no han tenido mayor modificación, salvo en el área de la ciencia de datos, que eso ha evolucionado mucho, y en el área que usted mencionó, que es el de Machine Learning, la inteligencia artificial, redes neuronales, ahí sí ha habido un cambio importante. Que lo que se decía hace 10 años escucha que todavía estoy ronco, todavía estoy con el problema, sí, lo que se decía respecto a los primeros modelos de redes neuronales, ya hoy en día esas ideas algunas se han derrumbado, porque se ha encontrado mejor manera de generar relaciones entre, entre las elementos que generan, que conforman el conocimiento mismo.
Entonces, claro, la idea no es entrar en desmenuzar cómo funciona la técnica, pero ciertamente sí han habido cambios. Bueno, nosotros como profesionales ahora de construcción de conocimiento, tenemos que estar pendientes de esos cambios sí o sí. Eso es correcto, Carlos. Muy oportuna la intervención, ¿ok? Ahora fíjense que nosotros nos vamos a adentrar, bueno, en este caso, a lo que es la evolución de la, epistemológica de Frege, ¿no? Claro, nosotros cuando estamos en esta evolución vamos a considerar más que todo lo que es las primeras obras de Frege. O sea, nosotros tenemos que buscar qué es lo que hace Frege, cómo lo está trabajando o hacia dónde en ese momento se orientaron sus postulaciones, ¿no? Y fíjense que cuando nosotros hablamos ahí, y van a ver unos nombres muy raros porque estamos hablando de Begifre, bueno, ustedes saben todos esos nombres alemanes que me cuesta la pronunciación, pero ya les explicaremos en detalle, ¿sí? Entonces, claro, partiendo, como les decía hace rato, de que la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa más que todo del conocimiento como tal, y en este caso, pues el conocimiento del humano, ¿no? Su origen, su naturaleza, los límites que tiene, que conlleva lo que es esa parte del conocimiento, pues Clotaire Frege fue más que todo ese filósofo y matemático, que ya nosotros en un episodio atrás pues lo veníamos trabajando, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, el hecho de que esos nombres tan extraños, porque él es alemán, ¿sí? Como tal, es considerado como ese fundador de lo que es la lógica moderna y también pues de la filosofía analítica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Bueno, queremos explorar más que todo lo que es la evolución de la epistemología Frege. Pero resulta que en esa evolución tenemos que hablar de las primeras obras de Frege. Entonces, en esas primeras obras, nosotros vamos a abarcarlo sobre todo ese conjunto de investigaciones, de artículos que han surgido relacionados sobre lo que es el cálculo lógico, sobre lo que es la teoría, en este caso de los conjuntos, que también lo mencionamos en las clases anteriores. Se puede apreciar más que todo que en alguno de esos temas se trabaja lo que es la epistemología, pero dándole esa diferenciación o esa distinción entre lo que es el sentido y lo que es la referencia, ¿no? Entonces, claro, uno de los aspectos que nosotros vemos como más importantes dentro de esas obras es su crítica al psicologismo como tal, ¿no? Y entonces es esa corriente filosófica que ha sido muy influyente, que ha venido trabajando desde esa época y que defendía más que todo el conocimiento que se basaba era en la experiencia sensorial, ¿no? Y en la parte, lo que llamamos nosotros las leyes psicológicas. Entonces, bueno, ya partiendo de ese debate, podríamos hablar del Breakitzer, en este caso es una obra muy revolucionaria que data de los años 1879, ¿sí? Y en este caso fue donde se establecieron todas esas bases o esos cimientos para lo que llamamos la lógica moderna. Y empezó a trabajarse para la filosofía más que todo analítica que se venía manejando en el siglo XX, perdón. Y en esa época como tal es que se van a introducir todos esos sistemas de notación simbólica, es donde nosotros vemos que la lógica pasa a ser esa lógica proporcional, ¿no? Esa lógica que es para manejar la parte predictiva y que se utiliza como un sistema para que ustedes puedan, o para que las personas o los investigadores puedan demostrar algunos de esos teoremas que son muy fundamentales y que son la base para lo que nosotros llamamos la matemática lógica o la lógica matemática. Bien, ahora en su obra, si no olvido, bueno, el nombre, es una obra en la que se va a llevar como clave la evolución de la epistemología de Frege. ¿Cómo así? Resulta que Frege desarrolla su teoría del sentido, ¿no? Y entonces en este caso se trabaja lo que es el sentido y la referencia como relación para obtener ese conocimiento. Entonces se tienen todas esas implicaciones con respecto a lo que es la filosofía del lenguaje, con lo que es la semántica, la estructura para los procesos comunicativos. Entonces, claro, según Frege, en este caso, el sentido de la expresión va a contribuir a ese significado que nosotros le vamos a dar a la construcción de esa oración como tal, ¿no? Mientras que lo que es la referencia del objeto, cuando nosotros hacemos la referencia, eso se va directamente hacia lo que es la expresión. Entonces, claro, aquí yo estoy haciendo un elemento diferenciador entre una y otra para poder comprender
cómo es que va a funcionar el lenguaje y por supuesto cómo es que se va a relacionar con lo que nosotros llamamos el mundo real, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claro eso, nosotros podemos entonces vislumbrar algunas críticas y legados que se están dando a lo que está manejando Freire. Y en este caso, podemos hablar que dentro de la obra que fue muy criticada por Fedesi y por muchísimos filósofos, nosotros podemos hablar de lo que es la teoría del pensamiento y sobre todo la negación de esos sistemas que llamamos objetos mentales. Bien, la influencia que nosotros hemos venido manejando y que se ha trabajado trascendentalmente desde lo que es la filosofía analítica y la lógica matemática, pues nosotros no podemos ponerla en duda como tal, ¿sí? Aunque dicen que de la duda empieza a surgir el conocimiento, ¿no? Porque empieza esa inquietud, ¿sí? Pero resulta que la filosofía como la informática y como la inteligencia artificial han venido revolucionando ese conjunto de teorías, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que hablar o decir que debe haber principalmente una distinción entre lo que es sentido y referencia para poder comprender el legado que nos fregué, ¿sí? Y fíjense que aquí, en este momento, estamos puntualizando lo que hablamos de esa evolución epistémica. Pero si nosotros nos vamos hacia el apartado de el realismo de Frege, o sea que nosotros queremos ver cuál es la importancia de ese lenguaje, ¿sí? Hasta dónde puede llegar. Esa distinción que decíamos hace rato entre lo que es el sentido y la referencia, pero también centrarnos en esa crítica al psicologismo. Y por supuesto, debemos puntualizar la influencia que tiene Frege, pero específicamente en esa filosofía desde el punto de vista analítico, ¿ok? Donde existe esa relación del conocimiento con la mente. Entonces nosotros debemos apostar dentro de todos estos postulados, todas estas teorías, a una, digamos, relación entre lo que es la ontología y la objetividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es para ustedes la objetividad? ¿Cómo ven ustedes la objetividad? Cuéntenme, ¿qué es la objetividad? Algo tan sencillo como eso. ¿Cómo ustedes visualizan la objetividad? Lo escucho. A ver, la objetividad, a ver, es como el enfoque donde la verdad es independiente de la mente y Eso lo que existe, existe objetivamente en el mundo tangible, ¿ya? Eh, en contraste, lo subjetivo depende de la perspectiva de la persona o la perspectiva colectiva de respecto a un tema. La objetividad, regreso a la objetividad, eh, supone que el conocimiento se tiene que obtener a través de la observación y de la experiencia. Eh, a ver, y tiene que ser justificada en virtud por medio de la razón o de alguna evidencia, a ver, empírica, ¿ya? Eh, la realidad dentro de la objetividad, eh, al igual que la verdad, también existe independiente de la mente. Es lo que yo veo como el objetivo. ¿Mm? sí, estás encaminado por allí. De Ahora, pero pronto, te escucho, Ismael, cuéntame. y existente en un mundo observable y verificable, ajeno a los, Está la palabra clave, Ismael, ajeno, verificable, exacto, comprobable. Muy bien, Ismael, sí, ahí quería llegar. ajeno a lo que es la subjetividad o Ujú. creencias del pensador como tal. Entonces, si Exacto. hablamos de algo de objetividad, es efectivamente cuando es posible someter a este objeto de estudio, de análisis de pensamiento, a un proceso de rigurosidad en la comprobación de su veracidad. Por ahí podría ser. Eso es correcto, Ismael. Totalmente de acuerdo. Fíjense que aquí nosotros debemos partir
primero de la ontología, ¿no? Vamos a, ya teniendo un poco más claro lo que es la objetividad como tal, vamos a ver qué es la ontología. La ontología, o sea, se centra más que todo en el ser, ¿no? Y parte de esa gran interrogante, ¿qué es el ser? ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar a través de la ontología todo lo que es el ser, todo lo que tiene que ver con la existencia como tal. Entonces, vamos a buscar qué es lo que hace, cuáles son las cosas sobre el existencialismo, cómo se relacionan cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, claro, la ontología en pocas palabras, se divide en diferentes ramas cuando uno va a empezar a profundizar sobre ella, ¿no? Y dice, ajá, pero ¿qué es la ontología? ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo yo voy a ver el ser? ¿Cómo voy a ver su existencia? ¿No? Y entonces cuando hablamos de la metafísica, ¿bien? Entonces se enfoca más que todo en qué. ¿En qué se enfoca la metafísica? Y cuando uno habla de metafísica, a uno se le viene a la cabeza ese dibujito donde sale un hombre, ¿sí recuerdan el dibujito? Y salen diferentes manos proyectándose hacia abajo. ¿Lo han visto? Y está el triángulo. ¿Sí lo han visto? Bueno, ahí nos estamos acercando hacia ese hecho metafísico, hacia esa teoría, donde estamos hablando de la realidad como tal, de esa existencia, de esa ontología aplicada, que en estos casos se va a basar en los diferentes campos del saber, ¿no? Cuando nosotros lo vamos a contraponer con lo que es el concepto de la objetividad, que Ismael muy bien lo estaba diciendo, nosotros necesitamos manejarnos sobre hechos que son verificables, que son comprobables, ¿sí? Es decir, como dice el título, la verdad detrás de los hechos, ¿ok? O sea, es clave para la filosofía, porque es muy importante para la filosofía, esa capacidad de poder, a través de un hecho, emitir ese juicio. Y por supuesto, tener esa independencia de la subjetividad, porque un elemento objetivo tiene que obtenerse de ese resultado que es verificable y comprobable. Y en pocas palabras, o sea, nosotros podemos encontrarla como una verdad del hecho, ¿sí? Y en muchos casos, y algunos filósofos incluso lo llamaban como la verdad absoluta, excluyendo, por supuesto, el elemento subjetivo, ¿no? Nosotros en este caso, y cuando hablamos de las investigaciones, nosotros hablamos del tipo de investigación. Y cuando nos vamos a lo que es la investigación de corte cuantitativo o la investigación de corte cualitativo, tendemos a asociarlo hacia ese elemento, ¿no? Si decimos, bueno, la investigación es de corte cualitativo, entonces carece de repente, algunos autores dicen, carece de repente de alguna carácter científico porque tiene mucha subjetividad, ¿sí? Eso es lo que dicen. Sin embargo, ellos apuntan hacia lo que es la investigación de corte científico en el ámbito cuantitativo. ¿Por qué razón? Porque allí se está estructurando a través de un análisis de unos datos, pero en este caso de corte valor numérico, y entonces podemos aplicar de repente una estadística inferencial, bueno, descriptiva, inferencial, etcétera, y entonces sobre esos hechos, sobre esos datos, hablan de un proceso de objetividad, ¿sí? Pero tenemos que ver cuál sería la relación de la ontología y la objetividad. ¿Cómo creen ustedes que se relaciona ese estudio del ser de la existencia con la objetividad a través de ese hecho que es comprobable y verificable? ¿Cómo se establece esa relación? ¿Quién me dice? ¿Cómo presuponen ustedes que sea esa relación? ¿Podría repetir la pregunta, profe? No, no, se me cortó un Sí, poco. ajá, pregunto. ¿Cómo ustedes creen que se establece la relación entre la ontología, donde estamos estudiando esa existencia, el saber de la existencia, con la objetividad? O sea, ¿cómo se hace esa relación entre ellas? ¿Por qué se relacionan las dos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo creen ustedes que se relacionan? Bueno, podrían relacionarse porque están ligadas al conocimiento, ¿no? La Eso es una porque, correcto, Ismael. la Sí, una, ajá, la ambas una buscan. porque, Ajá. ajá, la una porque efectivamente busca la esencia del conocimiento, mientras tanto la otra es como los procesos de producción del conocimiento como tal, es decir, ambas tratan sobre el conocimiento, la una Eso es la perfecto. esencia y la otra es su producción como tal y todo lo que ello conlleva. Eso es totalmente perfecto lo que dijiste. Ahora vamos a hablar de la importancia de la ontología y lo que nosotros hablamos de objetividad,
pero dentro del campo de la filosofía, ¿sí? Porque de ahí es donde vienen partiendo todos sus cimientos teóricos. Resulta que la ontología y la objetividad como tal, o sea, son dos conceptos que han sido como fundamentales o bases para lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Que ustedes logren entender al ser humano. O sea, que podemos verlo desde una forma mucho más profunda, mucho más objetiva, ¿no? Entonces, claro, ahí se va a buscar siempre es la verdad detrás de los hechos, ¿ok? Como tal. Y lo que se quiere a través de la filosofía es analizar esa realidad, pero analizarla desde diferentes perspectivas, trabajarla incluso como una comprensión mucho más completa, mucho más racional, mucho más precisa de lo que nosotros mismos, o sea, nos concebimos como ser humanos dentro de nuestra existencia y aparte de eso, de todo lo que nos rodea en ese contexto. ¿Bien? Entonces, claro, ahí es donde viene la razón de ser de esa relación que existe entre la ontología y el caso de la objetividad. ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué se está denotando el elemento de la relación de ambos y por qué usted quiere puntualizar dentro de lo que es la relación de la ontología como existencia y la objetividad? Porque resulta que cuando ustedes vayan a desarrollar esta actividad número 4, creo que es, está relacionada con lo que es el desarrollo del ensayo. Y dentro de ese ensayo, yo necesito que usted ponga esa postura crítica reflexiva, ¿sí? Que aparte de que usted argumente con algunos autores y que usted diga, bueno, funciona esto, se puede conseguir este elemento, pero desde mi postura, desde mi corriente, desde mis creencias, yo considero que se maneja de esta forma. Porque resulta que yo en el ensayo final quiero ver dentro del discurso cuál es su posición, ¿sí? Y por supuesto que usted cierre, si es posible, con una reflexión en el ensayo, ¿ok? Esa es la última actividad. Quiero que cierre con una reflexión. Que esos dos últimos parrafitos que usted va a desarrollar sea su reflexión con respecto a toda la temática, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar de Kant, que en su momento Carlos lo tocó dentro de los modelos. Bien, cuando nosotros hablamos de Kant, ¿quién es Kant? Cuéntenme ustedes, ¿lo han leído? ¿Lo conocen? ¿Qué saben al respecto? Kant, ¿quién es? Vamos a remontarnos a lo que dijo Carlos hace rato. Carlos, si nos precisas así un pequeño... No te escucho, No, Carlos. ahí sí, ahí sí. Sí, En términos generales, yo opino que Kant es el precursor del método científico. ¿Ok? eso es, Fue- totalmente. Sí, el punto de partida, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la epistemología de Kant, o sea, él ha sido considerado por su teoría del conocimiento, o sea, ya formándolo como una teoría. Y sostiene que ese conocimiento no proviene simplemente de la experiencia que se tiene, ¿no? Sobre todo esa experiencia desde el punto de vista sensorial, sino que también está determinado por todas esas estructuras cognitivas que se dan a través de ¿dónde? De la mente, ¿ok? Como tal. Entonces, esta teoría tuvo ese significado en lo que nosotros llamamos la filosofía posterior, ¿no? Y ahí es donde se viene manejando el objeto como un punto de debate y sobre todo como discusión, o sea, cuando nosotros hablamos de ese objeto del conocimiento, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Entonces aquí es necesario puntualizar lo que es la ética de Kant. Entonces, la ética de Kant se basa más que todo en esa idea de que la moralidad no puede ser reducida a un beneficio propio como tal. Entonces, habla más que todo de que debe ser muy fundamentada por el respeto por la dignidad humana, por lo que es la moral universal, por el derecho o por el respeto de los derechos del prójimo, ¿no? Entonces, claro, toda esa visión ética viene influenciada más que todo por esa filosofía moral, política, que estaba inmersa en esa época. Y así como en la parte que nosotros llamamos la cultura popular, ¿no?
Y allí es donde viene a aparecer todos esos programas, como decir, em, la relación de la existencia con el ser humano y el respeto a sus derechos, a los principios y valores. Entonces, allí vamos a mencionar también lo que es la estética de Kant, porque ustedes cuando estén leyendo, cuando estén revisando acerca de Kant, van a conseguir el punto de la estética. Y entonces aquí consiguieron muchísimas contribuciones que fueron muy importantes y que argumentaron que la belleza es simplemente una cuestión de un gusto muy subjetivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de repente lo que es bello para mí, para ustedes no lo es. ¿Sí? Entonces depende, por supuesto, de la percepción que tiene esa persona, de que yo busco dentro de esos elementos un aporte o un enfoque objetivo de lo que es la percepción humana. Y allí se está manejando esa visión con respecto a lo que es la historia del arte, con lo que es la crítica artística, y me va a llevar a lo que es la naturaleza de la belleza y lo que muchos están llamando el valor del arte, ¿no? ¿Qué pasa con eso? En esas pequeñas obras dentro de esos museos o galerías, que de repente ustedes ven el arte abstracto, por decir algo, algunos lo comprenden e incluso lo visualizan o se quedan horas mirando esa obra y resulta que están viendo y apreciando la profundidad de la misma y captan la esencia que quiere transmitir el artista. Pero hay otros que probablemente ven la obra y no le ven sentido y dirán, no, pero es que no comprendo qué quiere transmitir, porque no existe esa conexión, porque ahí hay ese elemento subjetivo con respecto a lo que es la estética, la belleza. ¿Ok? Cuando hablamos de esa influencia de Kant en lo que es la filosofía posterior, nosotros tenemos que verlo como esa influencia que se ha mantenido durante el tiempo y que aparte de eso se ha trabajado en diferentes, digamos, sectores, ¿no? O áreas del saber. Y está enfocado más que todo a que los filósofos hagan esos cuestionamientos, ¿no? A que mantengan ese legado continuo sobre el querer saber acerca de ese objeto de estudio, sobre querer discutir sobre ciertos elementos que vienen a ser un fuerte, un referente en la actualidad, en el día de hoy, ¿no? Como tal. Entonces, claro, nosotros si ya tenemos presente lo que queremos manejar dentro de la discusión, en la estética, en la ética y la influencia que maneja Kant, podemos entonces orientarnos hacia lo original de Frege frente a Kant, porque ya sabemos quién es Frege, cuáles son sus obras, hacia dónde va y conocemos qué es lo que trabaja Kant y cómo lo enfoca. Entonces, claro, Kant en este caso ve la verdad como una correspondencia de la relación, ¿no? Frege lo ve como ese criterio de verdad que se tiene que manejar como un referente para obtener ese conocimiento. Entonces, claro, nosotros tenemos que buscar cuáles son los postulados centrales sobre los cuales está la verdad de Kant y la verdad de Frege. Allí ustedes van a tener como tarea indagar cuál es esa diferenciación entre uno y otro y cómo yo puedo vincularlos y cómo están presentes en la actualidad. O sea, eso debería estar en su discurso en este ensayo final. Y entonces esto nos lleva hacia un último elemento y estamos hablando de lo a priori y en este caso el platonismo en matemática, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque sabemos que ya nos vamos acercando hacia el campo que a nosotros nos interesa más que todo, que es la matemática, ¿sí? ¿Cómo enfocan ustedes el platonismo? Porque ustedes me están hablando de Platón. Me hablaron de Platón, me hablaron de Aristóteles. Cuéntenme, ¿quién es Platón? De acuerdo a lo que ustedes manejaron en los esquemas, que tienen los esquemas allá en la mano. Háblenme de Platón, los escucho. Bueno, Platón es aquel filósofo que efectivamente formaliza las ideas de Sócrates, ¿no? Entonces, él tiene muchos aportes con respecto a varias ramas de la ciencia, entre ellas al derecho, a la matemática como tal, a la filosofía como tal, pero creo que su aporte más famoso es efectivamente a la teoría del conocimiento, cuando él separa el conocimiento sensible del inteligible
y habla acerca de las ideas como tal y da un concepto de lo que es la idea, más como un conocimiento real, eterno, inmutable lo llama, incluso ilustra cómo las personas deben salir de la cueva hacia este conocimiento real. Entonces, separa este conocimiento más allá de lo a priori a un conocimiento ya más verdadero. Entonces, esta idea del mundo dual de las ideas lo mantiene. Incluso estaba leyendo justamente en las lecturas que Frege es un platónico de cierta manera, porque él mantiene eso, ¿no? Si bien es cierto, hace un sistema axiomático para la demostración de la lógica en las matemáticas y viceversa y en el lenguaje, sigue manteniendo esta idea de que efectivamente hay tipos de conocimiento y hay que ascender a un conocimiento más eh, inteligible. De hecho, lo maneja de la misma forma, si no me equivoco, el mismo concepto de inteligible. Es correcto. Fíjate que cuando nosotros hablamos de lo a priori en matemática, o sea, nosotros tenemos que centrarnos en que se refiere más que todo a esos conocimientos que son independientes de esa experiencia de corte empírico, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conocer? ¿Sí? ¿Hacia dónde queremos llegar? Pero en este caso, por medio de lo que es la razón y lo que es la intuición. Entonces, ¿qué es lo que estamos percibiendo por lo a priori en el campo de la matemática? Bueno, por ejemplo, los axiomas. Los axiomas son un vital ejemplo de ello. ¿Por qué razón? Porque no se basan en ningún tipo de observación empírica, sino que se basan más que todo en qué? En principios lógicos, se basan incluso en lo que nosotros llamamos esa parte racional para poder obtenerlos, ¿no? Yo necesito que ustedes tengan muy claro que cuando hablamos de Platón dentro del área del saber de la matemática, pues esa corriente filosófica que ¿qué va a sostener o qué es lo que mantiene? Pues que todos esos objetos matemáticos van a existir, pero van a estar, eh, digamos, independientes uno de otro del mundo físico. Y entonces aquí vamos a ver esos elementos que llamamos o que tenemos como conceptos abstractos, universales, dentro del campo de la matemática. Entonces, la matemática va a manifestarse como esa ciencia en la cual se manejan todas esas creencias de lo que son los teoremas, las verdades matemáticas. Estamos manejando esos descubrimientos, pero en base a investigaciones o invenciones que van a existir de una forma independiente de quien los conoce o no lo conoce, porque se están acreditando como un conocimiento. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver esa relación o tener muy claro cuál es la relación entre lo a priori y el platonismo. Cuando yo les decía que quién era Platón, o sea, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles fueron los aportes que dio Platón dentro de todos sus componentes y elementos teóricos y poder entonces establecer esa, perdón, relación con lo a priori. ¿Por qué? Porque hay una relación dentro de lo que es el concepto del platonismo en el campo de las matemáticas y lo a priori, porque sugieren que hay un conjunto de verdades, incluso conocimientos, que van a existir independientemente de lo que es esa experiencia de corte empírico, ¿sí? Para los que llamamos que son platonistas como tal, los objetos matemáticos, porque estamos hablando del campo de la matemática, son todas esas entidades que son de corte abstracto, ¿sí? Y que existen independientemente, como les decía hace rato, de que si es conocido por alguien o no es conocido. Siguen surgiendo y siguen apareciendo al pasar de los años. Tenemos muchos investigadores, digamos, personas que se están formando dentro del campo de la matemática y que saben todo lo que es las conceptualizaciones de los elementos de corte matemático, pero hay otras personas, por ejemplo, vamos a hablar de los del lenguaje, ¿sí? De lengua y escritura. Ellos de repente están muy separados del campo de la matemática, pero sin embargo, si ellos desconocen algunos de esos elementos, no dejan de existir dentro de lo que es la matemática. Por ejemplo, los teoremas, las verdades matemáticas que pasan a ser a priori porque se mantienen con el pasar de los años, porque no van por el hecho de que no sean conocidas como verdades absolutas por todos, no dejan de existir. Entonces, allí es donde nosotros debemos manejar la relación del platonismo, ¿sí? Con la parte de la ciencia en el campo de las matemáticas,
debemos también tener esa postura crítica, esa parte de análisis, donde decimos que se ha de trabajar un objeto para poder criticarlo y para poder generar todo ese conjunto de controversias. Y es donde han venido surgiendo nuevas teorías o donde se han venido apoyando esas teorías que ya existen y se vuelven a reafirmar. Nosotros hablábamos en clases anteriores de que a través de las tesis doctorales, cuando nosotros manejamos todos esos postulados, todos esos referentes, todas esas teorías, nosotros a veces nos basamos o nos centramos si manejamos algún tipo de hipótesis o si estamos trabajando una investigación de corte cualitativo, que no manejamos son alguna, bueno, vámonos primero a la parte cuantitativa, cuando manejamos variables, ¿no? Entonces la variable dependiente, independiente, interviniente, etcétera. Tenemos ese conjunto de teorías y queremos ver si de verdad se aplica, si se mantiene ese valor de verdad. Y allí es cuando salen ciertos cuestionamientos y se obtiene un resultado. Ese resultado puede ser muy similar a lo que se ha venido trabajando y en nosotros después, en esa construcción teórica, en la tesis doctoral, decimos que efectivamente se mantiene esa teoría, ese postulado, ese teorema, y no hay que hacer ningún tipo de modificación. Pero también puede darse el caso en que probablemente yo hago esa reflexión, hago esa revisión, ese análisis, y resulta que me consigo con que hay algunos elementos emergentes o que no son coincidentes con lo que se venía manejando en la teoría. Y es cuando yo hago una negación de la teoría y hago una construcción o generación teórica, y es esa emergencia teórica. Entonces, bueno, nosotros allí tenemos que tener muy claro que en el campo de la matemática hay un papel muy importante de un sujeto activo en esa construcción del conocimiento matemático. No sé cuál será el objeto de conocimiento de ustedes. Me imagino que ustedes ya deben tener, no, ya. Ustedes ya deben tener alguna idea de qué es lo que van a hacer, cómo van a estructurar, en qué se van a centrar, cuál es el punto de partida o el foco de atención. Me imagino que ustedes son expertos en alguna temática en específico y querrán relacionar su tesis con algún conjunto de teorías, axiomas, principios, leyes sobre los cuales quieren regular y hacer una comprobación. Me imagino que ustedes ya en la otra materia deben llevar la construcción más o menos del objeto de conocimiento, ¿sí? ¿O me equivoco? Ustedes me dirán. No, profe, todavía estamos en ese proceso. Sí, pero ya Sí, más o menos tienen la temática, por lo menos. ¿Qué tema les gustaría abarcar? yo sí tengo una idea que estoy Ok, desarrollando que tiene que ver con transformaciones basadas en los polinomios de Chebyshev. ¿Ok? ok, Entonces, por supuesto, yo lo estoy enfocando porque a ver, mi carrera base, yo soy ingeniero eléctrico, ¿ya? muy bien. Entonces, el proceso de investigación se centra en tratar de resolver em, sistemas eléctricos complejos utilizando un método de simplificación que Chebyshev planteó para otro tipo de ecuaciones, pero sospechamos de que se puede aplicar al contexto actual. Ok. ¿Ok? O sea, que tú vas a hacer Entonces, una comprobación, ¿sí? eh, no del todo, porque no hay, o sea, no hay quien todavía haya hecho el intento de probar, de aplicar este proceso al fenómeno eléctrico. ¿Ok? Realmente es como que estamos tratando de descubrir un nuevo camino. O sea, un campo que no ha sido explorado, Ha sido ¿sí? explorado, pero en otro tipo de redes. En resumidas cuentas, sí. O sea, Ok. hay poco avance en ese sentido. Entonces, claro, pero estamos todavía definiendo, profesor, porque Por puede ocurrir supuesto. de que encontremos, porque claro, estoy en ese proceso de investigación profunda y a veces no es fácil, porque, o sea, a ver, estas grandes plataformas donde están indexadas la producción científica, muchas de esas plataformas son cerradas, pues. Y entonces, para uno acceder, necesitan tener credenciales de alguna universidad grande, etcétera, ¿no? Entonces,
por ejemplo, la ISIS, la Scopus, no es fácil entrar ahí. Esos son índices que son completamente privados, pero ahí es donde está el último grito de la moda, el estado del arte. Entonces estamos buscando la manera de, sí, de profundizar en ese sentido. Bueno, ese es mi caso, que yo ando en esa onda. Sí, Muy bien, Carlos. Bueno, fíjate que arrancar es complicado, ¿sí? Definir qué es lo que quiero hacer. Y eso se da más que todo es con lectura. ya, Tienes que leer, 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 y ahí vas dándole forma, ¿no? A lo que tú quieres hacer. Y vas descubriendo qué se ha indagado y qué no. Y hasta qué punto se ha indagado. Y ya cuando tengan sus tutores, pueden sentarse con sus tutores, llevar así como unos puntos de partida, ¿sí? Algunos elementos claves para ver hacia dónde quieren orientarlo y qué es lo que realmente a ustedes les preocupa. O sea, cuál es esa formulación más que todo general que usted se quiere hacer de su problemática. ¿Ok? Bueno, para efectos de esta última evaluación, ustedes van a construir un ensayo. Y en este ensayo ya, ustedes van a hablar sobre la epistemología de la matemática. Y ahí ya, ustedes van a abarcar todo lo que han aprendido a lo largo del desarrollo de esta asignatura. Van a ubicarse dentro y van a tener su postura, por supuesto, con un posicionamiento crítico reflexivo, como les decía hace rato. Ustedes van a reflexionar sobre lo que ustedes han leído y van a decir, bueno, yo considero que es esto, y lo voy a enfocar hacia acá, es importante. Tiene un 25%. Fíjense que todas las evaluaciones tienen la misma ponderación, porque yo considero que no es que esta sea más importante que esta o que este tema tenga más relevancia que este. Que si lo viéramos así, esta última sería como que más importante porque va a cerrar con broche de oro lo que es el aprendizaje de todas estas unidades anteriores, ¿no? ya, Pero para efectos de nosotros, yo le doy la misma consideración. ¿Por qué? Porque aquí ya he visto el aporte que ha venido desarrollando cada uno. Entonces yo ya este fin de semana, por ejemplo, ya hoy los valoré a ustedes en esta actividad. O sea, yo ya tengo la ya, nota de ustedes, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahorita cuando termine? Yo me voy a meter, voy a descargarme todos los trabajos de ustedes, voy a revisarlos este fin de semana con detenimiento y voy a darles mi retroalimentación en el foro ya, y voy a colocarles su calificación allí en la plataforma. Luego, ustedes en el transcurso de esta semana que queda, porque fíjense que nosotros tenemos, creo que es hasta el 3 de mayo, ¿verdad? claro, Entonces, hasta el 3 de mayo, ustedes tienen chance de montar estas actividades. ya, Yo ya la otra semana voy a empezar a revisar este, que es el cuadro comparativo, y yo como es un foro, les voy a dar ahí su mensaje de retroalimentación. Yo acostumbro a colocar esos mensajes de retroalimentación privados. O sea, solamente los va a ver el estudiante que lo publicó. ya, Para efectos de que yo siempre lo hago, por supuesto, con una construcción positiva, pero me gusta que sea solamente privado para ese alumno. ¿Sí? ya, Entonces ustedes van a ver cuando les llegue el mensajito, creo que les llega una notificación a su correo electrónico, y una vez que les llegue, pues entonces ustedes ingresan, leen el mensaje. Si quieren dar una respuesta o una réplica a lo que les coloqué, no hay ningún problema. Y ya cuando estemos finalizando la próxima semana, yo voy a revisar el cuadro sinóptico. O sea que más o menos para esa fecha, ustedes también van a tener una retroalimentación, porque yo subo el archivo. O sea, yo me descargo, les digo cómo reviso yo la tarea, ¿no? Yo me descargo el archivo de la herramienta tarea, lo reviso y le doy observaciones al trabajito. En este caso, en el cuadro sinóptico, yo voy a colocar la observación allí en el cuadro, o si no me lo deja porque es un formato PDF, entonces yo coloco en la herramienta tarea, ustedes van a ver allí una observación mía, como un mensajito. Y ahí está mi apreciación con respecto a lo que ustedes hicieron. Y por supuesto la valoración. Y esta última, que la voy a dejar hasta el 3/5, yo el 4 de mayo, que es esta ahorita esta semana, porque ya el lunes es primero, el 4 de mayo yo empiezo a revisarlo. O sea, es decir, finales de la próxima semana, porque es que todas como se dejaron para la última, yo ya más tardar el 4 o 5 de mayo, yo estoy revisando esta tarea, para que ustedes sepan cómo estuvo su ensayo. ¿Ok? Y por supuesto, pues pasaré las calificaciones totales. Ajá, cuéntame, Carlos. profe, y una consulta sobre el Adelante. ensayo en particular.
¿Usted tiene algún tipo de esquema De o remos. limitación en cuanto a cartillas? Sí, Porque es necesito que no bastante se pase. información. Sí, yo el máximo como tal, lo que les voy a pedir son 5 páginas. Ya, O sea, lo más preciso posible, por favor. ok. Y si Igual, utilizan igual, alguna igual con referenciación, ajá, si ajá, utilizan referencia o algo, me las incorporan en una bibliografía. perfecto. Igual dentro de las 5 páginas y portada y esta parte, o de No, una la vez, portada es aparte de las ya, 5 páginas de producción. ¿Ok? ya, Son 5 páginas perfecto. de producción, su portada, y si amerita la bibliografía, meten la bibliografía. ¿Ok? Ok, listo. Pero como les dije, esto ya es una fase de reflexión, ¿no? Ya, Incluso este ensayo puede partir de todo lo que ustedes analizaron para hacer el mapa, para montar su cuadro comparativo, para hacer el cuadro sinóptico. Todo esto que está aquí como resultado les puede servir para construir su ensayo. claro. ¿Bien? Entonces, bueno, ya con esto nosotros terminaríamos, ¿sí? Porque nosotros tuvimos nuestro primer encuentro hoy 28. Entonces, con esto yo ya me estaría despidiendo, ¿sí? Y decirle Ay, a ustedes que ha sido un placer para mí formar parte de este equipo de trabajo, poder compartir este espacio de saberes y de conocimientos y de tener este aprendizaje entre pares, ¿sí? Porque es digamos que estamos manejando múltiples disciplinas, ¿no? Entonces es un espacio interdisciplinar y multidisciplinar. claro. Entonces, muy agradecida por ustedes, por su tiempo, por su atención, por su participación. A usted, doctora, muchas gracias por su Sí, amabilidad, muchas por su gracias. Gracias. cortesía, por su conocimiento, No, y gracias a por ustedes, y sobre compartirlo. todo se nota el nivel de profundización, ¿no? Yo quedé encantada con las estructuras mentales que ustedes hicieron, las representaciones gráficas, porque yo pude explorar el nivel de conocimiento que tenía cada uno cuando iban explicando el mapa. ¿Por qué razón? Porque vi que ustedes estaban claros en cómo montaron su estructura, el por qué lo hicieron de esta forma. Porque a veces se ve muy bonita esa disposición o representación gráfica, pero el estudiante que hizo transcribió el elemento y ya. En el caso de ustedes, fíjense que iban dando aportes desde su postura, ¿no? Y me decían, no, porque esto, esto y esto. Yo iba leyendo el texto, porque decíamos, a ver si está, lo que está en el texto me lo está diciendo, pero en cierto modo ustedes estaban dando un aporte adicional, que eso era lo que yo necesitaba, ¿sí? O sea, desde mi punto de vista, está excelente la participación de cada uno. Gracias por contribuir el día de hoy a la construcción de la temática final. Y bueno, les deseo todo el éxito con la consecución de sus estudios en el programa de doctorado en matemáticas. ¿Ok? Estoy Gracias, segura profesor. de que Muchas gracias, doctora, muchas gracias, muy amable. sí, quisiera verlos ya graduados y bueno, tener la dicha de poder estar allí en la obtención de ese título. ¿Ok? Bueno, no les pido más, no les quito más tiempo. Dios los bendiga a todos y bueno, éxitos. ¿Ok?